Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Reyes. Gloria a Dios. Nos quedamos los adultos. Primera de Reyes, capítulo número 22 y verso número 8. Gloria a Dios. Continuamos este día con nuestra serie de la transformación. Hemos terminado alguna serie de mensajes de los domingos pasados y este día continuamos con esta serie de la transformación y estamos tocando este tema relacionado con el profeta Micaías. Esta es la parte número 12. Hoy es domingo 20 de julio de 2025. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado la vez anterior. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 8. Esta es la cita que hemos estado nosotros leyendo para este tema de Micaías. Dice: el rey de Israel, Acab, respondió al rey de Judá, Josafat, diciendo estas palabras: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, que es el profeta Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y el rey Josafat dijo: no hable el rey Acab así. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Habíamos estado la última vez, se recordarán, hablando de que la historia de Acab es una historia que tiene que ver con dos reyes, uno bueno, digámoslo así, y otro malo, muy malo. Tiene que ver con esos dos reyes, que uno bueno y uno malo eran amigos entre ellos, y se concertaron para que pudieran ir juntos a una guerra, luchar contra el enemigo, ganar esa guerra. Y en ese momento donde ellos están ya en esa planificación, que han tomado ya ya tomaron esa decisión y que necesitaban confirmación, vino el rey malo, y entonces este rey malo llamó a un grupo de profetas, que eran 400 profetas, y vinieron estos 400 profetas y profetizaron frente a estos dos reyes, frente al rey malo, el rey bueno, y de ese grupo es otro grupo de personas que estaban por ahí. Profetizaron esos 400 reyes. Las 400 profecías de esos 400 profetas que estaban frente a estos reyes coincidieron. Y la respuesta era, para confirmar al rey malo: ve a la guerra, que Dios va a estar contigo y te va a dar la victoria. Pero el rey bueno, cuando vio eso, pudo discernir que algo andaba mal. Y él, de una manera muy sagaz, muy ética, le dijo al rey malo, que era el rey Acab, le dijo: oye, rey, por casualidad, y ya vi que 400 pues te dijeron que sí, pero por casualidad no habrá otro profeta por acá que podamos consultarle a Dios
y nos confirme si vamos o no a esta guerra. Y entonces el rey Acab dijo, bueno, sí, queda un profeta, perdón, pero este profeta, a mí me da dolor de cabeza, porque este profeta siempre que viene hacia mí, todo el tiempo me profetiza mal, y estoy ya cansado de eso, y por esa razón yo ya no lo quiero ver más. Entonces el rey Josafat, que era el rey bueno, cuando oyó esa respuesta del rey Acab malo, se quedó un poco asombrado, no esperaba que eso ocurriera. Y entonces le dijo al rey, mira, no hables así mal, no digas esas palabras, ¿por qué no mejor me lo traes? Para que ore por nosotros, ore por nuestra petición que tenemos, y entonces venga el Espíritu de Dios sobre él, y el Espíritu de Dios al venir sobre él nos hable y nos diga qué es lo que Dios está demandando de esta petición que tenemos nosotros. Entonces nos habíamos quedado ahí, precisamente en esa parte donde mandaron a llamar a Micaías, que era el profeta, un profeta bueno, lo mandaron a llamar. Y Micaías entonces, llegó donde ellos, y aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa acá. Y me quiero profundizar para explicar esto, porque la secuencia, la narración, va corriendo, pero nos podemos detener y hacer algunas pausas y explicar por qué razón esas cosas estaban ocurriendo en ese momento. Yo me he tomado mucho tiempo, esta es la parte número 12, y me voy a seguir tomando el tiempo para poderle explicar a usted muy claramente esta situación, porque este ejemplo de Micaías es un ejemplo pero muy bonito, muy crucial, muy importante, que usted lo conozca, aprenda y le sirva en su vida espiritual. Tenemos nosotros a un rey malo, comencemos por ahí. Luego nosotros seguimos con los 400 profetas. Pero comencemos con el rey malo, Acab. La pregunta inicial es esta: ¿cómo es posible que un rey, oiga bien la pregunta, ¿cómo es posible que un rey, siendo un rey del pueblo de Dios, terminara mal? ¿Cómo es posible? Porque en el mundo, en la ideología del mundo, en el humanismo del mundo, eso no es posible. Todos somos buenos, nadie es malo, a todos Dios nos quiere, y Dios a todos nos va a llevar allá al cielo. Y todos aquí, olvídense de esa palabra pecado, olvídense, disfruten la vida y vivan como a ustedes más le parezca. Lo que decían allá con Pablo en Atenas, los epicúreos, los estoicos, los filósofos, unos eran humanistas y tenían su teoría fundamentada en las cosas de la carne. ¿Qué te dan ganas de hacer? Hacelo. ¿Qué te dan deseos de complacencia? Practícalo, no hay ningún problema, nada hay malo. Porque la filosofía de ellos se basaba en el sentir. Hoy tengo ganas de esto, hacelo. Hoy no tengo ganas, no lo hagas. Hoy tengo ganas de otra cosa, hacelo.
Hoy no tengo ganas de eso, hoy quiero otra cosa. Hacelo. Y la filosofía se basaba en complacer la sensación que la persona tenía. Es puro concepto humanista. Lo mismo estamos viviendo nosotros hoy en día. Hay una filosofía titulada La teología de la liberación. Pero vea los nombres que están ocupando. Esa frase, eso es de mis tiempos, por allá. Allá era famosa. Hoy en día ha cambiado de nombre. Y se ha dividido en muchas ramas. De tanto que se mete en cualquier lugar de la sociedad, en una iglesia, en una escuela, en una casa, y nadie se da cuenta qué cosas usted se está tragando, qué cosas usted está oyendo. Pero en aquellos tiempos, la famosa frase, oiga bien, teología de la liberación. Es decir, usted puede creer en Dios y a la vez ser liberal. Usted puede hacer lo que quiera porque tiene la libertad y Dios se lo está probando. Eso era en aquellos años. Hoy eso tiene otro nombre y se ha dividido en muchas ramas que las oímos, las vemos y no nos damos cuenta la basura que nuestro ser está recibiendo, bombardeos diarios. Aún entre los ámbitos cristianos eso no hace falta, siempre está presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un rey, oiga bien, que un rey termine mal? ¿Cómo es que ocurre ese proceso? Y a mí me interesa, como pastor de una iglesia, como un predicador que enseña la palabra de Dios, me interesa mucho que mis oyentes comprendan esa parte. ¿Por qué razón? Porque eso es tan común hoy en día, que en vez de abrir los ojos y mirar lo que está sucediendo, nos hacemos los desentendidos. Y como nadie le presta atención hoy en día a eso, pues entonces sigamos, oiga bien, la corriente. Le pregunto a usted, ¿de qué corriente viene? ¿Cuál es su corriente que más le encanta? ¿Cuáles son los grupos que más le fascinan y le complacen? Le pregunto yo, ¿le complace qué cosa? ¿La carne? ¿Le complace la mundanalidad? ¿Le complace el hombre busca siempre? Oiga bien, complacer. Porque en la complacencia allí se gana a la persona completa. Todos buscamos ser complacidos. Nadie está buscando cómo complacer a otro, a menos que sea a cambio de otra cosa distinta. Entonces, acá pregunto, ¿cómo es posible que un rey termine mal? Bueno, veamos cuáles eran los mandamientos de Dios para un rey. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios para un rey? ¿Se recuerda usted cuando hemos estado hablando de Josué así rápidamente? ¿Cuál era lo que Dios le encomendó a él allá en el capítulo número 1? En primer lugar, la palabra. Y hemos estado hablando de que Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Así fue como nació esta serie, La Transformación, de que necesitamos, y ese es el precepto, necesitamos ser transformados. Bueno, y usted mira, ¿y por qué? Si a mí me da la gana, lo hago, y si no me da la gana, no lo hago. Es que no es así. Necesitamos ser transformados. Ahora, ¿quién nos dice a nosotros cómo vamos a ser transformados? ¿Quién nos dice a nosotros
si necesitamos ser transformados o no necesitamos ser transformados. Porque usted le puede preguntar a cualquier persona, aquí adentro y afuera, mire, usted necesita cambiar. Lo primero que le va a decir es una mala respuesta. Pero todos necesitamos ser transformados, es decir, dejamos lo que somos y somos modificados a otra cosa. Entonces, ¿quién nos dice que tenemos que ser transformados? ¿Y quién nos dice que tenemos que salir de aquí y llegar a esto? ¿Quién nos enseña esa parte? ¿Quién nos enseña esas cosas? Bueno, alguien puede decir, bueno, nos puede enseñar fulano, la fulana, o aquí o allá, o quizás esta organización, o quizás este centro de estudio, o quizás esto. Bueno, quien mejor nos puede decir a nosotros si necesitamos ser transformados y de dónde tenemos que salir, a dónde tenemos que llegar, es Dios. Es el único que nos puede decir. Si alguien me pregunta a mí, yo lo voy a hacer a mi manera y a mi gusto. Pero quien tiene la verdadera respuesta es Dios. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo Él nos dice a nosotros? La única manera que Él nos diga a nosotros es que nos hable a nosotros. ¿Y cómo es que Él nos puede hablar a nosotros? Bueno, nos puede hablar a través de la conciencia. Ya hablamos de eso. Nos puede hablar a través de los sueños. Ya hablamos acerca de eso. Nos puede hablar acerca de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tocando. Porque es bonito cuando alguien utiliza un sueño o la conciencia o utiliza la palabra para decirnos algo que nos gusta. Pero nos sentimos mal cuando alguien nos habla a través de la palabra o a través de un sueño o a través de la conciencia y nos viene a reprender o nos viene a exhortar o nos viene a llamar la atención. Ahí a nadie le gusta. Entonces yo dije la vez pasada, ¿y qué si eso es de Dios? ¿Y qué si Dios ocupa a una persona, y como estuvimos hablando el día de, con buen testimonio? ¿Y qué si Dios ocupa a una persona con mal testimonio? Entonces yo le dije a ustedes, mire, no se enfoque en la persona, enfóquese en el mensaje que trae la persona. Porque siempre miramos a la persona. Ah, que esta persona es profesional. Ah, que esta persona no es letrada. Ah, que esta persona yo la conozco. Que esta persona es muy pequeña, muy bajita, muy gordita, muy ronco, muy fuerte, muy suave. Y siempre a la persona le encontramos defectos. ¿Por qué? Porque lo vemos con ojos humanos. Lo analizamos con mente humana. Y lo medimos con un corazón humano. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el mensaje, en la palabra que viene de Dios, allí, oiga bien, allí nosotros no podemos criticar a nadie excepto a Dios. Y si usted le respeta al Señor, va a ignorar al tipo de persona que Dios está ocupando y le va a llamar la atención el mensaje que está trayendo. Y que ese mensaje no es un mensaje de condenación, de muerte, sino que es un mensaje de oportunidad para su vida, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su calidad, su relación con Dios, para mejorar sus relaciones aquí en la tierra con las demás personas. El mensaje va a venir en esa dirección y eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. El mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Él demanda de mí? ¿Qué es lo que Él busca de mí? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal y que a Él no le agrada? ¿Qué es lo que yo necesito hacer bien para agradarlo a Él? Ese es lo que a nosotros nos debe de interesar. Entonces Dios le había puesto a los reyes que meditaran en la palabra de día y de noche. ¿Para qué?
para que no se apartaran de sus caminos. Ahora, ¿es eso aburrido, hermanos? ¿Es eso aburrido, estar de día y de noche meditando en los caminos del Señor? ¿No cree que necesitamos nosotros un break, un descanso, una relajación? ¿No cree que necesitamos nosotros romper esa rutina? Oración los miércoles, estudio los sábados, culto los domingos, oración los miércoles, y pasar años y años y años y años y años con la misma cosa. Ha habido un esposo que le diga un día a su esposa: mujer, que no te sentís ya harta de tanto estar en lo mismo. No ha habido una mujer que le diga al hombre: mira, ya pareces monaguillo de iglesia. O habrá quizás algún padre que le diga a los hijos: hijos, no estén metidos ya en eso, se van a volver tontos y locos. Bueno, a mí me lo dijeron. Yo he escuchado con mis oídos, yo he escuchado todas esas frases en toda mi vida. Entonces le pregunto yo a usted: ¿es aburrido estar como el Señor demanda? Y como decíamos el día de ayer, nuestra vida es una relación viva con el Señor. Nuestra vida, el buscarlo a Él en la casa, en el trabajo, en la calle, en el carro, en la iglesia, es tener una experiencia real, una experiencia que está por encima del licor, está por encima del sexo, está por encima de la droga, está por encima de los efectos de los estupefacientes, está por encima de cualquier droga o lo que sea. La experiencia con Dios va por encima de todo, va por encima incluso de la experiencia de las riquezas, del dinero, de la fama, del orgullo. La experiencia real con Dios va por encima de todo eso. Y eso no es aburrido. Eso no es aburrido. Eso no es nada de aburrido. Entonces, cuando el ser humano que tiene la oportunidad, oiga bien, de tener esas experiencias reales con el Señor, cuando las pierde todo lo bueno que Dios le puede entregar a una persona, la pierde. Y si bien así, sigue siendo rey y sigue teniendo autoridad y sigue hablando en el nombre de Dios, pero ya Dios ya no está con esa persona. Y por esa razón es que nosotros aquí ahora vemos, oiga bien, vemos aquí en este cuadro a un rey malo. Este rey Acab, cuando alguien le pregunta a usted cuál era el primo de Judas, el que entregó al Señor, diga Acab, y usted se gana $1,000,000. Porque este hombre era el calibre exacto. Y usted me dirá: pues yo pensé que era Caín. Espérese, si hay varios. Este rey Acab, malísimo. Malísimo. Y oiga bien, una persona de este calibre, ¿qué cree usted que puede engendrar en una reunión? ¿Qué cree usted que puede influenciar en un grupo de personas? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué ambiente, no? Tan horrible. ¿Qué ambiente tan feo, donde un rey malo provoca, oiga bien, a que los profetas de Dios se alejen del Espíritu Santo. Eso es horrible, usted. Eso es tan horrible.
hacer que personas donde el Espíritu de Dios viene a tomar control de sus ojos, sus manos, su voz, sus pies, su corazón, su mente, todo su cuerpo, 100%. 100%. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona que es profeta y lo toma al 100%, qué terrible es perder esa oportunidad. Y perderla, oiga bien, por las cosas que están aquí en la tierra. Perderla por la hechicería, perder por las pasiones carnales y perderla por las pasiones mundanas. El Espíritu Santo, cuando viene a una persona, ese es el mayor tesoro que Dios puede entregarle a un ser aquí en la tierra. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, debería de pedirla. No porque yo lo recomiende, sino porque desde la creación de la tierra fue lo que el Señor le prometió a sus hijos. Oiga bien, a sus hijos. Dios no puede bautizar con su espíritu a ninguna persona que no es su hijo. Así que esta promesa es para sus hijos. Y si usted es hijo, si usted es hija, está supuesto que usted tiene que estar buscando el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Si a usted no le interesa, ahí hay un gran problema. Si a usted no le provoca el deseo de buscarlo, hay un gran problema allí presente. Porque la promesa es que para toda aquella persona que a partir del segundo que recibe a Jesús como su Salvador personal, en ese segundo, a partir de ese segundo, toda persona está supuesto que a partir de ese segundo tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo. A partir de ese segundo. Si a partir de ese segundo hasta la fecha no ha ocurrido el bautismo del Espíritu Santo, es porque hay que arreglar muchas cosas. Eso le corresponde a usted. Y nadie puede estar ahí metido. Eso es muy personal entre usted y Dios. Entre usted y Dios no hay ninguna organización, no hay ninguna pareja de matrimonio, ni un hijo, ni una herencia, no hay dinero, no hay absolutamente nada. Ahí es entre Dios y usted. Esa relación tiene que ser ajustada para que la persona reciba el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Aquí, como le dije yo, en estos tiempos que estamos viendo de Micaías, abundaba tanto el derramamiento del Espíritu Santo que ¿quién no era profeta? ¿Quién no era profeta? Y abundaba tanto que el buscar a un profeta, eso era muy común. ¿Se imagina usted? Allá en el campo, se le perdió su vaquita, ¿ve? Tenía una cabrita aquí amarrada. ¿Y dónde está? Se fue o me la robaron. ¿Y cómo la buscamos? Ay, no la busquemos. Vámonos donde el profeta nos va a decir. Hasta para eso lo ocupaban. Mire, profeta, puede orar al Señor y decirme en qué parte del río se me perdieron mis vaquitas. Que yo no quiero andar buscando en esas
montañas tanto que cuesta y de ese sol tan fuerte. ¿Por qué no me ora y me dice en qué dirección están las vaquitas para irlas a buscar? Dios dejó el Espíritu Santo para buscar vaquitas. Amén. Para eso muchos la ocupan. Dios dejó el Espíritu Santo para auxiliarnos a nosotros contra los ataques del diablo y poder vencerlos y no terminar en el infierno con él mismo. Si nadie les explicó eso, se los estoy explicando este día y digan amén, porque es cierto, no es ninguna mentira. Dios dejó el Espíritu Santo para auxiliarnos a nosotros, para las batallas con el diablo, vencerlas. Ese es el propósito principal por el cual Dios dejó el Espíritu Santo para nosotros, para poder pelear contra el diablo y vencerlo, porque el diablo viene hacia nosotros, los hijos de él, los hijos del Señor, y nos ataca de miles de maneras, de miles y miles de maneras. El día de ayer que estuvimos hablando aquí acerca de los problemas que se dan dentro de la iglesia, eso no es nada con los miles de problemas con los cuales el diablo nos ataca dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, en el trabajo del Señor. Hay miles de maneras. ¿Y cómo nosotros la identificamos? Hay que ir a buscar una enciclopedia, hay que buscar ahora la tecnología, ir a Google, la inteligencia artificial. No, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es insustituible. No lo podemos reemplazar de ninguna manera. Ya muchos lo reemplazaron, pero al Espíritu Santo no se puede reemplazar de ninguna forma. Entonces Dios dejó el Espíritu Santo para que nos auxilie a nosotros a vencer. Oiga bien, auxilia para vencer, nos auxilia para vencer. Para eso dejó Dios el Espíritu Santo, para que nos auxilie a vencer. Si nosotros no tenemos batallas con el diablo, entonces no necesitamos auxilio. Y si no necesitamos auxilio, no necesitamos el Espíritu Santo. Y si no necesitamos el Espíritu Santo, entonces manejemos la iglesia de Dios en la pura carne y con el puro mundo que vivimos, porque no necesitamos pelear con ningún demonio, con ningún hombre fuerte, ni con ningún espíritu inmundo, mucho menos con el diablo. No necesitamos nada de eso. Entonces el evangelio que tenemos es un evangelio deformado sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué para los creyentes hablar del Espíritu Santo? Y quizás los esté aburriendo, pero ¿por qué el hablar del Espíritu Santo para los creyentes es un tema aburrido? ¿Sabe por qué es aburrido? Porque hablar del Espíritu Santo implica santidad. Hablar de santidad implica apartarse de la inmundicia. Apartarse de la inmundicia. ¿Y qué es lo que hay en la inmundicia? Como dijimos el día de ayer, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Ahí hay hipocresía, mentiras, ahí hay falsedad, ahí hay conveniencia, ahí hay de todo, está metido ahí. Y salir de allí, oiga, salir de esas cosas nos es difícil. Cuando hemos estado habituados toda la vida, incluyendo cuando venimos a Cristo, a la iglesia, nos es muy difícil salir de allí. Por eso es que es bien común que dentro del culto estemos mintiendo. Es bien común dentro del culto que estemos mintiendo, que estemos fingiendo, que estemos aparentando. Es bien fácil, es bien común. Como decía el día de ayer, alguien puede decir, mire, venga al culto,
¿verdad? Y métase, busque a Dios, ¿verdad? Usted lo necesita. Y la persona quizás que lo está invitando ni viene. Y anda peor que el otro. Podemos manejarlo todo eso en la pura carne. Por eso es que hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo tengo años hablando del Espíritu Santo. Y siempre que hablo del Espíritu Santo, siempre los oyentes se dicen, ay, este va otra vez con eso, y aburrido, ¿verdad? Da sueño. Porque no estoy diciendo, hermanos, aquí hay $100 para usted. Salte, por favor, se los vamos a pagar. Salte en la banca, di un aleluya, de un aplauso. Aquí hay $50, $25, ¿quién tiene $10? Aquí hay un cupón, aquí hay un pase para que entre gratis. Mira, aquí hay una bolsa que está repleta. Vamos. Y todo el mundo en la iglesia se emociona. Pero hablar del Espíritu, ay, oración, ay, ayuno, ay, leer la palabra, ay, ¿qué quiere? Si nadie puede andar caminando recto ahora. Y todo el mundo está así. Una vez, para muestra un botón, yo lo he contado aquí varias veces en la iglesia. Una vez yo llegué a una iglesia con dificultad, no le voy a contar la experiencia, lo que me tocó, lo difícil que me tocó. Llegué, me paré en el púlpito y le dije, el Señor me habló y me dijo que les hablara del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo los conté con mis ojos. Era para una vigilia. Y les dije, y como es vigilia, voy a tener tiempo. En aquellos años, cuando la vigilia se terminaba a las 6 de la mañana. Y le dije, voy a tener toda la noche y toda la madrugada para hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe? Era una iglesia pentecostal. De nombre quizás. Y así les dije, el Señor me ha dicho que les voy a hablar del Espíritu Santo. Me pasaron al frente, porque el culto estaba terminando y dentro de una hora comenzaba la vigilia. Entonces me dijo el pastor, pase, despida, anúnciese, preséntese y después de una hora arrancamos la vigilia. Ok, está bien, gracias. Pasé al frente, le digo, bendiga, hermano, y mire, todos contentos, ¿verdad? Me habían estado, por eso que le digo yo, eso a mí, ¿verdad? Había estado afuera y me habían estado abrazando. Si no me besaron, ¿por qué? ¿Verdad? Eran honestos. Pero me abrazaron. Si mire, si cuando yo iba a poner el pie, ponían sus manos para que no pisara el suelo. Me cuidaron. Me trataron como una persona de honor. Así le digo. Y yo contento pasé al frente y los conté con mis ojos. 100 personas sentadas. 100 personas sentadas. Y yo les dije, el Señor me ha traído acá. Y ustedes se dieron cuenta de la dificultad que tuve y cómo ustedes me auxiliaron. Y ahora estoy aquí, gracias al Señor. Gracias por el equipo que el pastor me auxilió. Porque tenía que ir a la punta de una montaña. Y les dije, el Señor me habló y me dijo que viniera y que al venir acá les hablara del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a orar, despido este servicio y dentro de una hora arrancamos con la vigilia. Hermano, cuando llegó la vigilia después de la hora, mire, nadie se presentó. 100 personas, nadie se presentó. 100, yo tengo fama para eso. 100 personas, nadie se presentó. Lo único que estaba era la esposa, el pastor, su esposa, 2 niños y 2 personas de esas 100 llegaron. Y el resto, ¿sabe? Nadie quiere oír hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Tengo años. La otra vez estaba en una iglesia americana y pusieron a un intérprete para que le tradujera todo mi mensaje en la banca. Yo decía y predicaba y el que estaba ahí le metieron, decime qué está diciendo eso. Y le traducía todo al otro idioma. Para después del mensaje tener una reunión conmigo, porque yo estaba enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo experiencias así de todo tipo. Y yo he visto siempre que al hablar del Espíritu, la iglesia no lo quiere, no lo quiere. Y si la iglesia no quiere al Espíritu Santo, entonces hagamos de acá
un grupo de alcohólicos anónimos, hagamos de acá un grupo comunitario, hagamos de aquí un cuerpo de bomberos, hagamos aquí un cuerpo de socorristas, hagamos aquí un banco de ayuda social, hagamos aquí, ¿verdad?, alguien que le da de comer al pobre, hagamos de nuestro salario, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, algo, pues, y vámonos a las calles, hagamos otra cosa, pero menos hablemos del Señor y mucho menos digamos que somos hijos de Dios cuando realmente no queremos nada con el Espíritu Santo. Y esos mismos hipócritas que me estaban lambiscando ahí, ¿verdad?, lamiendo afuera de la iglesia, cuando les dije que les iba a predicar del Espíritu Santo, ¿sabe qué hicieron? Me agarraron a pedradas. Me agarraron a pedradas. Me lanzaron piedras para intimidarme y correrme de la iglesia. Y le digo honestamente, nunca había tenido una experiencia de ese tipo. He estado en muchas cosas donde realmente las dos rodillas me chocan porque me da miedo, porque estoy solo. Y me dio gran miedo de salir, pero dije, si salgo y agarro el carro que me habían prestado, que era del año 1950 y todavía caminaba, tenía miedo realmente que la piedra le cayera al carro, porque si le quebraban el parabrisas, lo demás, las latas estaban más arruinadas que otra cosa, pero si le caía una piedra al parabrisas, yo no tenía dinero para pagarlo. Y si la piedra no le caía al vehículo, me iba a caer a mí. ¿Y qué iba a pasar de mi vida? Con tremenda roca en la cabeza. A veces yo llegaba a la casa, mis hijos estaban recién nacidos los dos. Y mi esposa me decía, ¿y qué fuiste a hacer toda la noche? Me decía. Y le contaba, me pasó esto, esto y esto, predicando la palabra del Señor. Mi papá, por eso me decía él, mira, no te metas en problemas, quédate quieto, mis. Salite ahí, déjalos a ellos como salgan, mis. No te metas en eso, mis. Lanzaron piedras hasta la madrugada al techo de la iglesia. Yo no podía orar desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tratar de concentrarme y predicarle al pastor, a su esposa, a una niña, a un joven y a 2 miembros jóvenes que se habían quedado. Era bien difícil para mí concentrarme en un mensaje. Digo, cuando había 100 personas que me dieron las espaldas por causa de predicar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora le pregunto yo a usted. Gracias a Dios todavía ya tengo 16 años de estar aquí. Pero las experiencias que yo he visto, todavía le sigo diciendo, usted está supuesto a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero con esa flojera, con esa indiferencia, con esa mundanalidad, con ese desinterés, créame que no vamos a llegar muy lejos. Su vida no va a llegar muy lejos. Va a tener altibajos. Hoy viene fuerte, mañana hay que mandar la grúa para remolcarlo. Lo traemos arrastrado, convencido, con comidas, con promesas, con amistades, con palabras dulces, como que fuera un globo. Lo inflamos. Viene el diablo para afuera, otra vez a buscar parches, porque muchos no buscan lo nuevo, buscan siempre cómo poner parches en su caminar delante de Dios. Y su vida refleja el desinterés total. Oiga bien, por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí, en este
este cuadro que estamos viendo del Micaías, no son 100 hermanos que no quieren nada con el Espíritu Santo. Son 400 y profetas. No son hermanos. Están en la cumbre, en la posición más alta. Son profetas. Pero son profetas. Y vuelvo a hacer otra vez la pregunta, como la que hice del rey. ¿Cómo es posible que un profeta donde el Espíritu Santo descendía inicialmente y hablaba palabra recta, bien calibrada, bien puesta, cómo es posible que ahora esa persona ya no tiene el Espíritu de Dios, sino que ahora es un espíritu inmundo quien entra a la persona? Y lo que habla no es Dios, es el diablo hablando en persona. ¿Cómo es posible? Usted va donde cualquier profeta, le va a decir, bueno, vamos a orarle al Señor. Ningún profeta le dice, vamos a orarle al diablo. Dice, vamos a orarle al Señor. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu... ¿Y cómo es posible que después de esa oración el que termina poseyendo a la persona es un espíritu inmundo? ¿Podemos explicar eso? Porque eso abunda en las iglesias. Eso abunda en los altares y en las bancas. Eso abunda por todos lados. Quizás aquí usted tiene miedo de contármelo a mí, pero eso abunda, yo lo sé. Y cualquiera corre donde un profeta y si es profeta es hermano. Y va a la iglesia, entonces que venga, que ore por mí, que me ponga la mano, que me unja con aceite y que me dé la bendición y todo lo que diga el profeta, eso es de Dios. Y usted está más abobado que otra cosa. Pregunto, ¿cómo es posible que una persona que inicialmente el Espíritu de Dios vino y ahora el Espíritu se aparta? Aquí está el secreto. ¿Sabe cuándo es que el Espíritu Santo se aparta de una persona? ¿Puede entender usted esa parte? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo decide apartarse de esa persona? Es decir, nuestro cuerpo físico, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra nariz, nuestras rodillas, todo, es un templo donde el Espíritu Santo desciende y habita en ese templo. ¿Cómo es que entonces el Espíritu Santo sale de ese templo? Nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra carne, es como un recipiente, es como un vaso donde se llena de agua. El agua representa al Espíritu Santo. El vaso es lo que representa nuestra vida frágil y vacía y hueca que tenemos. Y si el Espíritu Santo de Dios no lo llena, entonces estaremos así. Aquí viene el hermano hueco y aquí viene la hermana hueca. Aquí viene el hermano vacío y la hermana vacía. Solamente son vasijas sin el Espíritu Santo de Dios. Allá el Señor puso una parábola de que éramos lámparas. Está el foco, está el recipiente, el artefacto, pero no tiene aceite. Y como no tiene aceite, no alumbra. Y como no alumbra, es una lámpara, lo es, pero es inservible. No sirve para alumbrar. Así somos nosotros, somos lámpara, y sin el bautismo, el Espíritu Santo, somos el hermano tal, somos la hermana y fulana tal, somos el profeta, el siervo, el pastor, el ministro, el evangelista, pero si el Espíritu Santo somos huecos, nada. Y lo que la parábola enseña es que los que están sin el Espíritu Santo se quedan. A nadie le aflige eso ya. En mis tiempos usted predicaba Cristo viene y las personas saltaban de sus bancas como que eran canguros. Hoy usted dice Cristo viene. ¿Ya terminó el culto? ¿Qué? Dice, el hermano como que está pasando. Ya es ahorita porque... Vea. Según la parábola, sin aceite se queda. Sin el Espíritu Santo se queda. ¿Cómo es posible
que profetas de Dios ahora no tienen el Espíritu Santo, sino que tienen un espíritu inmundo que habla. Qué terrible es eso, ¿verdad? Qué terrible que siendo hermanos finjamos que vamos para la patria celestial. Qué terrible que asistiendo a una iglesia seamos personas que la vida nueva que Cristo ofreció no la disfrutemos ni en nuestra propia casa. Qué terrible es que entremos a una congregación y tengamos que fingir. Soy el pastor fingiendo, soy el músico fingiendo, soy el cantante fingiendo, soy la persona invitada fingiendo, soy la persona que tiene control de esta área, control de esta parte, que controlo estas cosas en la iglesia fingiendo. Qué terrible es vivir en un ambiente donde todos fingimos. Le pregunto, ¿cómo se siente usted en un ambiente así? Aquí han habido personas que dicen, ve que como no se ofrenda, yo tampoco doy. Ve que como las personas ni vienen al culto, yo tampoco voy a venir. Aquí como no hay personas que sean temerosas de Dios, ¿para qué yo voy a hacer? Aquí como no hay personas que ni le ayudan al pastor, ni van para allá, ni van para acá, yo también voy a hacer del grupo. Así. Yo lo he oído aquí, lo han dicho. Y me lo han venido a decir a mí. Mire, fulano dice que no ofrende, dice. Y como me dijo que no ofrende, pues yo tampoco voy a ofrendar, ¿verdad? ¿Tú no ofrendas? No, yo no. Pues yo tampoco. ¿Y tú vas a venir tal día? No, yo no voy. No, yo para qué voy a venir tampoco. Las pocas veces que han venido, me tienen que mandar 100 videos de que han venido. Porque es de verdad que es un gran milagro que han venido. Pero ¿cómo es posible? Ese es el problema que hay aquí, hermano. ¿Cómo es posible que un rey se aparte del Señor? ¿Cómo es posible que profetas se aparten del Espíritu Santo y ya no sea el Espíritu, ahora sea el diablo? Qué terrible, ¿verdad? Se lo voy a complicar un poquito más. Delante de la presencia del Señor en ese pasaje, dice que llegó un espíritu inmundo donde el Señor y le dijo: oh, esos 400 profetas, oh, esos así, mira, así los tengo. El espíritu inmundo le dijo al Señor allá en los cielos: a esos 400, así los tengo. Si lo que yo les diga me lo obedecen así, mira, tronando y lloviendo. Y el Señor le dijo: ¿Qué? ¿Eso es así? Sí, le dijo, así los tengo. ¿Y cómo es posible que tú puedes hacer eso tan rápido en 400? Oh, dame la oportunidad, le dijo. Dame la oportunidad y yo voy. Y entro dentro de ellos, me voy y entro en el interior de ellos y los hago que profeticen conforme a mí me plazca. Un espíritu inmundo hablando usted. Oiga bien, un espíritu inmundo hablando. Y que un rey le diga: ¡ah! ¡Vamos! ¡Profeticen! ¡Sigan profetizando! Esas profecías son las que a mí me encantan. Y aquí el poder de Dios se mueve. ¡Vamos! ¡Profeticen! Y todos los sinvergüenzas ahí, ¿verdad? Y profetizaba uno y el otro y el otro. Y el Señor dice así, ¿verdad? Y el salmo este es para ti porque te da la victoria. El salmo de, y mire, todo citando la palabra usted.
citando la palabra. Qué terrible ambiente. Le digo yo a usted, ¿cómo se sentiría usted estando en un ambiente de ese tipo? Yo he estado en iglesias con mi esposa y le digo, párese y vámonos. Yo no voy a estar ningún segundo más aquí, vámonos. Pero pregunto yo, ¿cómo usted aguanta? Y como alguien le dijo ahí en la escritura, ¿acaso no sois uno de ellos? Que os sentís que estáis en vuestro ambiente. Hermano, 400. Y estos 400 que estaban ahí presentes, le profetizaban, pero que cosas lindísimas, lindísimas. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios que entre toda esa pudredumbre siempre hay por lo menos uno que tiene el hilo recto con el Señor y que tiene buena conexión y que la señal no se ha cortado todavía. Por lo menos siempre hay uno. Y ese uno, hermanos, habló en esta situación tan terrible a usted. Y le dijo, ¿no tenés algunos otros, aparte de estos, de esta manada de profetas sinvergüenzas, que te han profetizado todo lo bonito que a ti te gusta? Sí, digo, hay uno llamado Micaías, pero ese siempre me profetiza mal y no me gusta. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Y aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué cree usted que no le gustaba a este rey Acab, siendo malo, las profecías que venían de un profeta bueno, y que no estaba en ningún momento conectado con estos 400 malvados que decían que el Espíritu de Dios había descendido sobre ellos cuando era el espíritu inmundo? Que eso ya se había hablado en los cielos, ya se había hablado eso allá arriba en los cielos. Ahora, vea usted, hermanos, cómo es de importante aquí en la tierra que Dios nos hable. No dijeron amén, están asustados. Usted tiene que ver cómo es de importante que Dios nos hable a nosotros aquí en la tierra. Y que sea palabra de Dios. Y que no venga a complacer en nada nuestra carnalidad. Que no venga a complacer nada nuestra mundanalidad. Que no venga a nosotros a favorecer nuestra conveniencia. Ya van bajando. Que sea Dios quien hable, porque Dios siempre va a ver en nosotros. Y eso es como una regla. Dios siempre va a ver en nosotros cosas que corregir. Siempre. Usted corrige hoy una cosa y mañana le dice: Señor, yo la que tenía que pendiente que contigo ya la corregí ayer, así que a partir de ahora, cuando llegue a la iglesia, los hermanos ni me van a ver, voy a ser más espíritu que carne. Y cuando más entre a la iglesia le van a decir: te estamos viendo, hermanito. No te has convertido ahorita nada en espíritu, te vemos bien como antes. ¿Usted corrigió algo ayer? Hoy Dios nos va a señalar algo que tenemos que corregir. Usted lo corrige hoy, mañana vuelve a pasar lo mismo, pasado mañana. Y total, usted dice: bueno, entonces, ¿cuándo se detiene esto? Es que, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que el justo es como la aurora, que va creciendo y no se detiene. Crece hasta que el día es perfecto. Ese día perfecto es el día final de nosotros, donde terminemos nuestra obra y el Señor venga o nos llame a su presencia. Entonces, mientras esas dos cosas no ocurren,
tenemos la responsabilidad, no conmigo, sino con Dios, de crecer y no estancarnos nunca. Ahí nos dijeron amén, pues. No importa las dificultades, los problemas, los obstáculos, los tropiezos. Hablamos de eso ayer. No dijeron tampoco amén. Esa es la senda del justo. Del evangélico es otro, pero la del justo que está en la palabra del Señor es esta: crecer. Hay una experiencia sobrenatural hoy, mañana 2, pasado mañana 3, pasado mañana 4, 5, 6, más y más y más. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ilimitado. Sus experiencias con nosotros son ilimitadas. Y Él nunca se detiene. Él siempre está activo a favor de su pueblo. Vamos a orar.